Imagínese usted que va a consulta con el médico y no es una consulta como usted tradicionalmente lo atienden y le mandan, por ejemplo, un medicamento, le hacen pocas preguntas y listo, para la casa, sino que es una consulta personalizada con medicina de precisión. Esto es el futuro, ya se está dando para la medicina y las patologías que vamos a tratar en un mañana cercano. Ya se está dando los pininos para lo que se conoce con el nombre de la medicina de precisión, medicina personalizada, porque es que hay que recordar que todos nosotros, aunque somos genéticamente iguales, no es tan cierto eso en la forma en que nos expresamos, en la forma en que nuestro fenotipo, o sea, la parte que usted ve, que vemos de nosotros, no la parte interna genética del genotipo, no todos los medicamentos son asimilados de igual forma y no hay una respuesta igual para ellos. Por eso es que para algunos pacientes con patologías similares, no todos se curan, se mejoran con el protocolo que se instaura por parte de la medicina tradicional a este tipo de enfermedades. ¿Qué es un protocolo? El protocolo es cuando, bueno, le vamos a hablar del protocolo en cuanto al tratamiento. Por ejemplo, acuérdense de la COVID, por ejemplo, se prescribía en algunos casos dexametasona, se prescribía colchicina y se prescribía claritromicina cuando había lesiones o para prevenir problemas de lesión pulmonar. Pero para todos no era igual, incluso no todos los pacientes tienen patología de base, diabetes, hipotiroidismo, problemas circulatorios, hipertensión y otro tipo de enfermedades. Entonces, ese esquema de tratamiento protocolario no se puede aplicar de manera global a todos los pacientes. Esa es la falla de las EPS, que inicialmente, y no solamente de las EPS, sino de los médicos particulares también, que no son médicos de papelito, o sea, que no son médicos, o que son médicos de papelito, o sea, que tienen su formulación de acuerdo a su criterio médico, no algo preestablecido, porque es complicado, por ejemplo, cuando se va a una dietista, nutricionista, ustedes se han dado cuenta que en el computador tienen ya un protocolo, un esquema de tratamiento alimentario para si tiene el LDL aumentado o bajo, si tiene el HDL, que es el colesterol bueno, lo tiene por debajo o lo tiene aumentado, si tiene el colesterol alto, si tiene triglicéridos. Entonces mandan un esquema preconcebido, protocolario, y todos los organismos no son iguales, no todos tienen la misma respuesta genética y puede en la mayoría de los casos no servir de una manera efectiva la respuesta que da el organismo para el medicamento no es igual. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y por eso la medicina de precisión, por ejemplo, es interesante que se tenga en cuenta. Desdichadamente hay muchos factores en los cuales hay que instruir a los médicos, la parte de medicamentos, hay que esperar que haya avance en la medicina, porque la medicina pues está de la mano ligada a la tecnología y a la industria farmacéutica también, que ellos son los que hacen y replican la molécula que se desarrolla, las grandes casas farmacéuticas
pero hay que tenerlo en cuenta. No se puede aplicar el mismo tratamiento a todas las personas. A unas personas le da gripa leve, a otras la coge en forma moderada, a otras le da severa, y entonces usted no puede aplicar. La medicina de precisión, la medicina que es personalizada, se mete en el entorno, cómo vives, con quién vives, el grado de estrés, el grado de nutrición, alimentación, cómo comes, cómo tus relaciones con el entorno social, y el entorno social es el que de alguna u otra forma afecta al paciente. Hay que ver también el grado de formación, de educación que tiene el paciente, porque hay pacientes, por ejemplo, que sin mencionar el área donde se desarrolla, que no le prestan atención a los medicamentos, sino que dicen, no, fulanito me recomendó esto, el voz a voz. A veces ni siquiera van donde el profesional, sino van donde un tipo que le dicen el tegua, el homeópata. Ojo, el homeópata ni siquiera es un término aplicado para aquellas personas que son teguas, o sea que son médicos, entre comillas, por empirismo. El homeópata es una carrera que se estudia, por ejemplo, en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, no se puede llamar tampoco homeópata. Y les cuento de paso, la medicina actual está volcando nuevamente a la medicina naturista, a la medicina homeopática. Hay, por ejemplo, para los caballeros, hay unos medicamentos, y yo les voy a decir de una vez, tansulosina, desoxaxina, tansulosina, esos medicamentos son buenos, ya actúan sobre la próstata, pero tienen muchos efectos secundarios para los caballeros, se les baja el ánimo, para no decir otra cosa. Ustedes saben lo que le estoy hablando. Aparte de eso, se les baja la presión, cuando se ponen de pie, pues le da mareo. Bueno, una serie de características. Sin embargo, hay unos medicamentos homeopáticos económicos, seguros y efectivos y sin efectos secundarios, maravillosos. Y dialogando, por ejemplo, con alguna urologa, no le puedo decir el nombre, me decía, no puedo prescribir eso porque el POS, o sea, no aparece, en el POS no aparecen esos medicamentos, porque desdichadamente la salud está ligada a la parte de la medicina tradicional de alternativa alopática, o sea, los medicamentos químicos, y hay convenios económicos, y que además de eso los médicos han sido educados de una forma que están programados para atender las patologías con ese tipo de medicamentos. Medicina personalizada, medicina de precisión. Vayan acostumbrándose a ese tema, que es interesantísimo. La medicina de precisión, la medicina genómica. ¿Qué es genómica? Que tiene que ver con el genoma. ¿Qué es el genoma? Toda la carga genética que tenemos nosotros, toda la información que tenemos en nuestro ADN. Oiga, maravilloso, ¿ah? Una molécula tan pequeñita que ni siquiera se puede ver, ni siquiera con el microscopio óptico. Y sin embargo tiene toda una información de cómo va a ser su pelo, su talla, inclusive si va a tener problemas depresivos. Todo eso está muy relacionado con la alimentación, nutrición. Si tú te alimentas mal, si tú no comes bien, no solamente lo vas a sufrir tú, sino tus nietos, por una ciencia muy nuevecita que se llama epigenética. Epigenética. Cuídense mucho entonces, porque cuando usted se cuida hoy en día, está cuidando las generaciones futuras, está cuidando sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos. Bueno, pues, entonces hay que estar muy actualizado en ese tipo de medicina genómica. Inclusive, les cuento, cuando una persona llega a donde un médico, lo ideal con el futuro lo que va a hacer es que le den la característica o el cariotipo. El cariotipo es la lectura y el ordenamiento en que van distribuidos los genes, y se lee la posible afectación que va a tener a futuro. ¿Cómo les parece? Y de acuerdo a eso se le va a instaurar un tratamiento
personalizado. Aquí usted llega donde un médico para la inflamación, naproxeno, ibuprofeno. ¿Qué más le mandan? Para el dolor de cabeza, la fiebre, acetaminofén. Y eso no sirve para todo el mundo, porque ese es un tratamiento universal. Cada organismo responde a su tratamiento, cada organismo es diferente, cada respuesta inmune. Inclusive ustedes saben que a veces durante la misma vida, usted por ejemplo se toma un medicamento hoy, un acetaminofén, y le cae bien, pero la próxima vez se toma otro y le cae mal. Así sucede, porque casos se han dado. Hay medicamentos como el ibuprofeno que en cualquier momento te pueden causar una molestia bastante severa. Por eso se necesita instruir a los médicos, las universidades tienen que cambiar esos protocolos para que actualicen esa forma de prescribir y de inclusive diagnosticar de acuerdo al entorno que vive el paciente.